tardes. Un placer de nuevo estar aquí y un placer tener un panel como el que tenemos hoy de lujo para este ciclo que estamos organizando. Yo soy Diego Ramiro, el coordinador de este ciclo, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía que coorganiza con la Fundación La Caixa, gracias al apoyo generoso de La Caixa, este ciclo de 3 mesas redondas. Ya tienen disponible el vídeo de la anterior mesa redonda sobre desigualdades en esperanza de vida y hoy tenemos el placer de reunir aquí pues, a 3 referentes mundiales en el tema de la gripe aviar. Que haya salido hoy la muerte de un pavo real en Madrid por gripe aviar no tiene nada que ver con propaganda para esta charla ni nada. Pero bueno, yo creo que les habrá motivado también para venir aquí a conocer más sobre la gripe aviar y qué si nos debe preocupar para la salud humana o cómo va a evolucionar. Como decía, tenemos a 3 personas que son referentes mundiales: Adolfo García Sastre, que es catedrático de Medicina y Microbiología y codirector de Salud Global y Patógenos Emergentes en Mount Sinai, en los Estados Unidos. Gerardo Chowell, profesor de Epidemiología y Bioestadística en la Universidad Estatal de Georgia, en Atlanta, en Estados Unidos, que también ha estado colaborando con la Fundación Fogerty del NIH de los Estados Unidos. Y Antonio Alcamí, que quizás es uno de los mayores expertos que tenemos en España en virus, no solo de virus de la gripe, sino también de coronavirus y de viruela, que son algunos de los trabajos que ha hecho y que nos va a hablar de la expedición última que se ha hecho a la Antártida dentro del CSIC para buscar el virus en pingüinos y en otro tipo de mamíferos. Pues sin más, lo que quiero dejar es el tiempo a ellos para que hablen. Normalmente lo que vamos a tener son 3 pequeñas presentaciones y luego lo que haremos es empezaremos el debate y ya abrimos al público para preguntas cuando quieran. Pues Adolfo, cuando quieras. Vale, muy bien. Bueno, como ya han dicho, mi nombre es Adolfo García Sastre, soy profesor de microbiología en el Instituto de ICANN del Hospital Monte Sinaí en Nueva York y he estado por más de 30 años estudiando gripe, en mi laboratorio estudiando el virus de la gripe y bueno, voy a exponer algunas de lo que más me llama a mí la atención sobre qué es la gripe aviar y qué es lo que tenemos que estar en cuestión de estar preocupados o no con respecto a gripe aviar. Bueno, estos son distintas compañías con las que he consultado, pero todo lo que voy a decir no tiene nada que ver con mis colaboraciones con compañías. Bueno, empiezo hablando un poco de los virus de la gripe humanos. Virus de la gripe humanos que los conocemos desde el 1918. Sabemos que antes del 1918 había gripe en humanos, pero en el 1918 podemos decir con exactitud qué cepa causó la gripe de 1918, porque esta fue secuenciada y fue rescatada para estudiar en el laboratorio. Eso se hizo en colaboración conmigo. Y sabemos que en el 1918 hubo gripe que se llama A, pero circulando en humanos hay tanto gripe A como gripe B. Son muy parecidos esos virus, pero son lo suficientemente distintos como para que la inmunidad contra gripe A no dé lugar a poder prevenir infección con gripe B. Tanto los virus de la gripe A como los virus de la gripe B, aquí vemos cómo han estado circulando desde 1918 en humanos, son capaces de reinfectar personas que han sido infectadas previamente. ¿Por qué? Desarrollan muy buena inmunidad e infección contra la cepa que está infectando, la variante que está infectando. Pero cada año los virus cambian un poquito, evadiendo inmunidad preexistente, de tal modo que si una persona está infectada por una variante de gripe B de hace 10 años, 10 años más tarde es susceptible a las variantes de gripe B que están circulando porque ha cambiado lo suficiente como para poder infectar a esta persona. Y también por eso la vacunación contra gripe da lugar solo a una inmunidad temporal contra las variantes que están circulando en ese momento y necesitan ser cambiadas cada año para volver a vacunarse con las variantes que circulan en ese momento.
Eso ocurre tanto en la gripe B como en la gripe A. A finales del siglo pasado, la gripe B se bifurcó en dos líneas antigénicamente un poco distintas, que se llaman Yamagata y Victoria, pero la línea Yamagata se extinguió con la pandemia de SARS-CoV-2 y ahora tenemos solo circulando la línea Victoria. La gripe A es un poco más distinta con respecto a la gripe B en que sí, le pasa lo mismo, cambia de año en año, pero la gripe A veces cambia dramáticamente, que es cuando ocurren pandemias. Y eso ha ocurrido desde el 1918, con la pandemia de 1918, que fue una que se llamaba H1N1. Eso se refiere al tipo de proteínas que tiene el virus fuera y que anticuerpos contra H1 no son capaces de inhibir anticuerpos contra H2. Son distintos tipos de virus de la gripe. La pandemia del H1N1 causó 40-60 millones de muertes, fue una de las pandemias más devastantes que ha habido en humanos, y estos estuvieron circulando, cambiando con el tiempo, ya no causando tantas muertes, quizá porque la gente tenía algo de inmunidad contra ello, pero en 1957 apareció un virus completamente distinto, H2N2, con proteínas que anticuerpos contra el primero son incapaces de inhibirlos. Eso causó 1 a 4 millones de muertes en el 57, y los H1N1 anteriores dejaron de circular. En el 68 hubo otra pandemia, H3N2, con una hemaglutinina distinta, una proteína distinta, H3, anticuerpos contra H2, no previenen H3, causó 1 o 4 millones de muertes, y estos han circulado hasta ahora, donde parece que se están bifurcando distintas líneas, pero todavía no está claro. Y lo otra cosa que ocurrió es que en el 1967 volvieron los H1N1s, y eso causó que el virus volviera a circular. En ese caso no se extinguió ninguno de los virus anteriores, de tal modo que H3 y H1 cocirculan. Y en el 2009 vino el virus pandémico H1N1, que es H1 como el del 77, pero la H1 era muy distinta que la H1 que circulaba en el 77 y por eso causó una pandemia. Parte de las pandemias se debe a que el virus que viene la gente tiene muy poca inmunidad contra este virus porque tiene unas proteínas distintas, distintos subtipos, H1, H2, H3. Y tenemos, de vez en cuando, infecciones en humanos con virus de la gripe con otro tipo de proteínas H y N, H5N1, que es el que vamos a hablar, H9N2, H7N7, H3N8, distintos, que de cuando en cuando causan infecciones en humanos, causan infecciones, no son muy frecuentes, pero no son capaces de transmitirse de humano a humano. Y por tanto no han causado ninguna pandemia, porque para que causen pandemia tienen que transmitirse bien entre nosotros, entre personas. ¿De dónde vienen estos virus? Todos estos virus H1, H2, H3, H4, H5, H6, etcétera, hasta 19. La mayor parte de los virus de la gripe están circulando en aves silvestres, aves migratorias, patos, gansos, algunos en gaviotas, y ahí se encuentran un total en la naturaleza de 19 subtipos de HA. En humanos tenemos H1, H2 y H3. Los H2 están extinguidos en humanos. En aves existen H2. Y además de eso, los virus de la gripe son capaces de circular en otros huéspedes. Pueden circular en humanos, pueden circular en aves domésticas, pueden circular en perros, pueden circular en caballos, en cerdos, en animales marinos y últimamente hemos visto que pueden circular también en vacas. Hay también unos subtipos que están circulando en murciélagos. Es decir, se encuentran en la naturaleza, pero sobre todo se encuentran en aves silvestres. Es donde hay la mayor variedad de distintos tipos de virus de la gripe A. Y si vemos qué es lo que ocurre entre los distintos huéspedes, están circulando entre los distintos huéspedes, pero normalmente no saltan de un huésped a otro. ¿Por qué? Porque están adaptados a su huésped. Un virus de patos es lo suficientemente distinto de un virus humano para que normalmente no infecte humanos y no se propague en humanos. Pero de cuando en cuando estos virus en el reservorio animal cambian lo suficiente como para poder infectar a un nuevo huésped. Esto es lo que ocurre cuando tenemos estos saltos. Y si este virus que ha infectado al nuevo huésped es capaz de propagarse en el nuevo huésped, es cuando tenemos una pandemia en humanos.
Sabemos que circula, como he dicho, en aves silvestres, aves domésticas, en gatos puede causar problemas, en caballos, en perros, en humanos, en cerdos, pero son cepas distintas las que están circulando en estos huéspedes. Y ahora, últimamente, sabemos que es capaz también de causar infecciones en vacas e infecciones en animales marinos. ¿Cómo cambia de especies el virus? Puede cambiar de 3 formas. Uno es que venga directamente de aves silvestres, una variante que se genera en aves silvestres que infecta a humanos. Simplemente adquiere una serie de mutaciones porque el virus varía y por casualidad una de estas mutantes es capaz de infectar humanos y empieza a propagarse en humanos. Puede ocurrir mediante adaptación del virus de aves a un mamífero y de ahí a humanos. Y eso sabemos que ocurrió con seguridad con el virus pandémico del 2009. Y puede también que sea debido a coinfección entre distintos virus y que comparten ahora material genético. Los virus de la gripe son virus segmentados y pueden compartir material genético de un padre y otro padre si infectan la misma célula. Y eso, como ya he dicho, viene de cerdos y es lo que ocurrió en el 2009. Este es el virus pandémico del 2009. Tiene 8 segmentos, el virus de la gripe, 8 segmentos, cada uno codifica una serie de proteínas. Y si veis, tienen distintos colores cada uno de estos segmentos porque tienen distinto origen. Hay 2 segmentos que son de origen aviar, hay un segmento que es de origen humano y hay otros segmentos que son de origen porcino, pero distintas líneas de origen porcino. Y este fue el que causó la pandemia del 2009. ¿Qué es lo que tiene que hacer un virus para que pueda infectar a partir de aves mamíferos? Tiene que haber cambios que se adapte al huésped, al mamífero. Y algunos de esos cambios se saben. Aquí están algunos de los cambios que tiene que haber, cambios de aminoácidos en algunas de las proteínas del virus, de tal modo que si esos cambios ocurren en el virus de aves, puede infectar humanos, puede infectar otras aves, puede infectar cerdos, etc. Estos son algunos de los cambios que sabemos, pero no sabemos todos los cambios que tiene que tener un virus de la gripe para poder transmitirse en humanos. Sabemos los que tiene que tener para poder infectar mamíferos, pero no los que tiene que tener para no solo infectar mamíferos, sino propagarse en humanos. Y con esto llegamos a H5N1. Bueno, H5N1, ¿cómo se originó? ¿De dónde viene este virus? Los H5N1 pertenecen a un porcentaje de virus de la gripe aviar, o sea, están circulando en aves, que son de alta patogenicidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en aves domésticas, dan una enfermedad severa fulminante en la cual todas las aves mueren. Esto es una granja en Pensilvania que fue infectada hace tiempo por un virus de la gripe de alta patogenicidad aviar y al día siguiente todos los pollos, todas las gallinas de esa granja estaban muertos. Es una enfermedad fulminante en aves domésticas y es lo que hace H5N1. ¿Cuándo vinieron estos H5N1? Estos H5N1 estaban circulando en aves silvestres pero con baja patogenicidad, no daban lugar a muerte en aves silvestres. Y saltaron en algún momento, en el 1990, a aves domésticas, sin causar alta patogenicidad. Eran todavía de baja patogenicidad y no causaban casi enfermedad en estas aves domésticas. Pero hubo una mutación en este virus alrededor del 1997 que le cambió el fenotipo de tal modo que pasó de baja patogenicidad a alta patogenicidad. Y esa mutación es una mutación en un sitio de corte de la glicoproteína que tiene, que ahora es cortada por furina, muy parecido a lo que también tenía un sitio de corte de furina SARS-CoV-2. Eso hace que el virus ahora sea de alta patogenicidad y en lugar de dar lugar a una enfermedad leve en aves, da lugar a esta enfermedad fulminante en aves domésticas. Este virus, desde que apareció en el 1997, causó ciertos casos, pero luego desde el 2003 hasta el 2022 ha causado 864 casos en humanos, muy pocos, documentados, pero con una alta letalidad, 456 muertes. Esto no quiere decir que sea letal 50% en humanos, eso quiere decir que los detectados, que seguramente tienen que ver con gente que va al hospital porque se encuentra muy mal, son los que tenemos esta muerte. Pero puede haber mucha más gente que pueda estar infectada sin tener enfermedad severa que no está documentado como una infección. No sabemos exactamente cuánto es la severidad de este virus en humanos. Lo que sabemos es que no infecta de un modo muy bueno y no es capaz de transmitirse de humanos a humanos.
En el 2004 el virus cambió de otra forma, un cambio más. Y es que además de poder propagarse en aves domésticas, empezó a propagarse en aves silvestres. Hasta entonces no había visto nunca un virus de alta patogenicidad de virus de la gripe en aves silvestres. Este fue capaz de ir de aves domésticas de vuelta a aves silvestres. Y en aves silvestres, algunas causan alta patogenicidad, algunas causan una enfermedad menos fuerte, de tal modo que puede propagarse ahora por aves silvestres, cosa que nunca había ocurrido. Eso ocurrió en el 2004. El virus empezó a propagarse por aves silvestres. Y de aves silvestres puede volver a pasar a aves domésticas, pero ahora las aves silvestres migran y pueden llevar el virus a otras regiones del mundo. Y eso es lo que ha ocurrido hasta el 2023. El virus ha logrado expandirse por todo el mundo debido a que ha sido capaz de adaptarse a aves silvestres. Y las aves silvestres la han llevado de donde apareció, en China, la han llevado a Europa, la han llevado a África, la han llevado a América del Norte, la han llevado a América del Sur. Y desde entonces ha habido, como ya he dicho, esta serie de casos infectados de humanos con alta patogenicidad en algunos casos, pero las cosas han cambiado un poco más. Pero lo más importante es que ahora mismo la diversidad y la cantidad de infecciones que hay en el mundo con virus de la gripe aviar es muy grande. Eso quiere decir que hay mucho virus. Y si hay mucho virus, hay mucha diversidad. Y si hay mucha diversidad, hay muchos mutantes. Y si hay muchos mutantes, la posibilidad de que uno de ellos pueda transmitirse en humanos es mayor. Los virus de H5N1 se han adaptado a ser propagados por aves domésticas, silvestres, y ahora, últimamente, lo que encontramos ahora, más infecciones de mamíferos con estos virus. De nuevo, para infectar un mamífero tiene que sufrir mutaciones. Y esas mutaciones aparecen cuando infectan mamíferos, pero son capaces de infectar muchos mamíferos con muy poca transmisión de mamífero a mamífero, con dos excepciones. Los hurones y bisones que están aquí, con los leones marinos y con las vacas, que es donde se han encontrado últimamente en Estados Unidos. Pueden causar infecciones en humanos, están documentadas, pero no hay transmisión documentada de humano a humano. ¿Puede llegar a cerdos? Las previas pandemias vinieron seguramente de cerdos. ¿Puede adaptarse a cerdos? Puede ser. Hasta ahora no tenemos datos de que esté circulando en cerdos. O sea, eso está bien, porque los virus de cerdos están por alguna razón mucho más adaptados a que puedan ser luego transmitidos en humanos por lo que sabemos de pandemias anteriores. La otra cosa que ocurre es intercambia segmentos, los 8 segmentos que tienen los virus H5, con segmentos locales de virus de la gripe aviar locales, de tal modo que genera una gran diversidad no solo de mutantes, sino de genotipos, con distintos genes que vienen de otros virus de la gripe aviar. Estos son virus de distintos genotipos, 4 distintos genotipos, H5N1 todos, pero distintos genotipos, que se han caracterizado en mamíferos, en 40 mamíferos, en zorros, en hurones, en mofetas, en Estados Unidos, porque hay mucha gran cantidad de infecciones de mamíferos con estos virus. Seguramente mamíferos carnívoros que encuentran una ave muerta de H5N1, comen el ave, se infectan, el virus se adapta con unas pocas mutaciones a mamíferos y da lugar también a letalidad en mamíferos. Estos son detecciones de este virus de la gripe aviar en Estados Unidos en mamíferos, y los mamíferos son de una alta diversidad. Ha infectado osos, ha infectado leones, los pumas, ha infectado mofetas, ha infectado la mayor parte de los mesocarnívoros, han sido infectados en algún momento con un virus H5N1, dando lugar a muerte del mamífero. Porque el virus causa una enfermedad sistémica, distinta de la enfermedad que causa el virus de la gripe estacional en humanos, que da lugar a que llegue al cerebro y da lugar a incluso destrucción del cerebro y, por tanto, muerte. También se han encontrado algunos cerdos que tienen anticuerpos contra el H5, no infectados, pero anticuerpos, lo que quiere decir que quizá hay alguna propagación de este virus en cerdos, pero hasta ahora no ha habido ningún aislamiento en cerdos. Y luego, la sorpresa que ha habido en el 2024 es que este virus empezó a propagarse en vacas. Hasta ahora, las vacas nunca habían tenido gripe. Y en el 2024 nos encontramos con vacas infectadas con H5N1. Pero no son todas las vacas, son solo vacas lecheras, y el virus se replica únicamente en la glándula mamaria, una cosa muy distinta, inesperada,
de lo que podía causar la gripe. Sabemos que la gripe causa infecciones intestinales en aves, infecciones sistémicas en aves, infecciones respiratorias en humanos. Esto es infección de la glándula mamaria de la vaca. Empezó la introducción, ocurrió primero en Texas, pero se ha propagado a distintos estados y ha habido muchos estados afectados por el virus de la gripe en cuestión de vacas que están infectadas con el virus de la gripe. En vacas no causa una enfermedad severa. Se replica en la glándula mamaria, hace que la vaca deje de producir leche, de tal modo que las vacas al final no pueden ser usadas para producción de leche y las mandan al matadero para carne. ¿Cómo se ha propagado a tantos estados? Se piensa que es debido a movimientos de vacas, de granjas de vacas, de una granja a otra granja. Pero ¿cómo se propaga en vacas? Esto ocurrió de enero a octubre de 2024. Muchos estados cuando se vio que estaba ahí, limitaron el movimiento de vacas entre estados, hicieron diagnóstico de vacas y si tienes gripe la vaca no la dejan tampoco trasladarse y ha bajado el número de estados que tienen infecciones. Pero siguen habiendo infecciones. Y en febrero de 2025 nos encontramos con otra introducción. Se había introducido un genotipo que se llama B3.13, que es debido a los genes que tiene, H5N1. En el 2025 se encontraron otros virus que habían entrado también en vacas, virus aviares de un genotipo distinto. Es decir, esto es una reintroducción de las condiciones que se hicieron para que el virus pudiera entrar en vacas, se siguen repitiendo. Y eso es algo que causa cierto riesgo, ¿no? Octubre de 2025 sigue estando, todavía no está completamente erradicado, sigue un estado únicamente, pero llegamos así y sigue todavía sin ser erradicado. ¿Qué problema hay cuando están vacas? Que el número de infecciones en humanos ha aumentado. Seguramente en las vacas, donde está a una gran cantidad en leche, se generan aerosoles por la gran cantidad de leche que hay en las vacas que están siendo ordeñadas y eso da lugar a contacto con humanos que están en las granjas y eso da lugar a infecciones en humanos. Desde el 2024 ha habido 70 casos de infecciones confirmados con H5N1. Antes nunca había habido casos de humanos infectados con H5N1 en Estados Unidos. Ahora bien, no da lugar a enfermedad severa. Quitando un caso, son todos casos de conjuntivitis. Pero este virus puede también infectar no solo humanos, pero también animales domésticos en la granja. Puede infectar gatos, puede infectar ratones que se encuentran en la granja, puede infectar otro tipo de animales domésticos que hay en la granja y cuando infecta gatos o infecta ratones sigue dando lugar a alta letalidad. Es decir, la letalidad que este virus causa en aves, alta patogenicidad, en mamíferos, mesocarnívoros, gatos o otros carnívoros, alta patogenicidad. Sin embargo, en vacas, únicamente en las glándulas mamarias y en humanos, conjuntivitis. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero si este virus pudiera adaptarse a humanos, pues entonces a transmitirse tendríamos una pandemia. ¿Tiene más posibilidades si están vacas de transmitirse en humanos? Sí, porque ya está adaptado a mamíferos. Tiene esas mutaciones que se necesitan también para que replique en humanos. Lo que pasa es que todavía no llega a transmitirse y no sabemos qué mutaciones tiene que tener para que pueda transmitirse. Quizá ocurran, quizá no ocurran, no sabemos cuántas tienen que ser. Bueno, entonces, ¿qué sabemos en las vacas? El virus se replica en las ubres y alcanza títulos altos en leche, muy altos. Sin embargo, se inactiva por pasteurización. Entonces, se puede tomar leche si está pasteurizada, pero si está no pasteurizada puede dar lugar a infección. En general no causa enfermedad severa en vacas, como ya he dicho, pero ocasiona la pérdida permanente de producir leche. ¿Cómo se transmite en las vacas? No se sabe con seguridad, pero seguramente se transmite por las máquinas ordeñadoras. Si una máquina ordeñadora se usa en la siguiente vaca y la primera vaca estaba contaminada, inyecta el virus en la ubre de la siguiente vaca. Y eso da lugar a estas contaminaciones. Es decir, la propagación es una propagación artificial ocasionada por cómo estamos tratando a las vacas en cuestión de ordeñar. Eso da lugar a que, en teoría, se podría mitigar más fácilmente si podemos poderlo parar, pero hasta ahora no se ha parado en Estados Unidos. Las granjas de vacas infectadas pueden transmitir el virus de vuelta a aves domésticas, a gatos, a ratones y otros animales, causando letalidad. Pero, sin embargo, la mayor parte de los humanos infectados solo desarrollan conjuntivitis.
Y los virus H5 circulando en vacas, como los de focas y leones marinos, que es otra cosa que ha ocurrido también, se caracterizan, como he dicho, por tener adaptaciones a replicar a mamíferos y, por tanto, tienen más riesgo de adaptarse a transmitirse en humanos que los propios virus de aves. Esta es la situación actual que tenemos, es decir, el virus está circulando en aves silvestres, de vez en cuando salta a aves domésticas, dando lugar a enfermedad severa en aves domésticas, ha empezado a propagarse en vacas en Estados Unidos sin causar enfermedad severa, pero cuando salta de vacas a otros animales da lugar a enfermedad severa, excepto humanos, con conjuntivitis, y luego da lugar a una gran cantidad de infección de carnívoros. En hurones es capaz de transmitirse y en mamíferos marinos también es capaz de transmitirse. Es decir, tenemos virus ya adaptados a mamíferos que en teoría pueden tener menos mutaciones, necesitan menos mutaciones para poder transmitirse en humanos. ¿Pero cuánto sabemos? No lo sabemos. ¿Qué podemos hacer para evitar pandemias? Pues primero tenemos que seguir vigilando y erradicar el virus de animales domésticos. Si no lo erradicamos, es donde hay más contactos entre humanos y el virus de la gripe aviar, los animales domésticos. Ahí es donde se tiene que erradicar. Es muy difícil en aves silvestres, pero al menos en animales domésticos se podría erradicar, controlarlo por lo menos, que no haya muchas infecciones. Desarrollar nuevas terapias que se necesitan para gripe, mejor vacunas, quizá universales, que puedan dar lugar a mejor protección contra distintos tipos de virus de la gripe que las que tenemos, y luego tomar decisiones basadas en ciencia para poder mitigar esta propagación y formación de personal investigador en virus de la gripe. Y con eso, pues, bueno, doy las gracias, y aunque la vacuna contra gripe no protege contra H5, sí protege contra gripe, y la gripe causa muertes todos los años, así que es mejor vacunarse. Muy bien. Pues pasamos ahora a Antonio para que nos hable de la expedición que se ha hecho a la Antártida. Muy bien. Yo os voy a hablar de una aventura y una expedición que hemos hecho a la Antártida en busca de este virus que ha introducido Adolfo. Bien, como ya sabéis, ¿os puedo pasar el diapositivo? Sí. Este virus, como ha explicado Adolfo muy bien, es un virus que se encuentra realmente en reservorios naturales en aves acuáticas principalmente, y es ahí donde se genera toda esta diversidad. Ocasionalmente pasa a otros animales y es un virus que llamamos zoonótico porque es capaz de infectar a humanos en ocasiones. Y es un buen ejemplo de lo que llamamos One Health o una salud, en el cual la salud humana realmente depende también de la salud de los animales y lo que nos encontramos en el ambiente. Está todo interaccionando. En este caso, estamos expuestos a virus nuevos que pueden aparecer y que pueden transmitirse a humanos, y debemos estar preparados y vigilantes para saber qué está ocurriendo, ¿no? Y esto nos motivó a estudiar también este virus en la naturaleza, y es así como acabamos en... No sé si esto está funcionando. Hay que apuntar hacia allá. Para allá, compañero. Las pilas, a lo mejor. He agotado yo las pilas. Bueno, puedo seguir, si no pasáis vosotros. Oh, Dios. Ahora, ¿no? Vale, gracias. Bien. Como ha explicado también Adolfo muy bien, el virus ese se ha expandido, el H5N1 del que estamos hablando, ese subtipo de sublinaje, se ha extendido especialmente entre el año 21 y 23 por toda Norteamérica, venía Europa, por Norteamérica, Sudamérica. Y es lo que llamamos una panzootia, que es una pandemia en animales salvajes. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en animales salvajes. Y además es un virus extremadamente virulento. Y nosotros nos planteamos la pregunta de, ¿podría este virus de la gripe que está circulando en todos los continentes saltar de alguna forma a la Antártida? La Antártida es un continente completamente aislado físicamente del resto de los continentes, y entonces no estaba claro si el virus sería capaz de saltar. Al final del año 23, nosotros trabajamos en la zona que está marcada en amarillo, en el mapa de arriba a la derecha, que es la península antártica. Esa zona está cercana a Sudamérica y se había detectado el virus en Sudamérica en el año 23. A finales del 23 se detectó en las Islas Malvinas y un poco más lejos en las Islas South Georgia.
y existía la posibilidad de que el virus pudiera saltar. Esas distancias son enormes, son de 1.000, 1.400 kilómetros. Es decir, un ave infectada debería ser capaz de viajar hasta la Antártida. Y no estaba claro que esto podía ocurrir. Y es así como iniciamos este proyecto. Lo que hicimos fue en el año 24 participamos en 2 campañas antárticas. Por una parte estuvimos con la campaña antártica española, Programa Polar Español, en la isla de Decepción, una de las bases españolas en la Antártida, hay 2, y ahí estuve trabajando con Ángela Vázquez. Estuvimos 2 meses trabajando en una colonia de pingüinos, detectamos gripe, pero no gripes de alta patogenicidad. Y también pudimos trabajar desde el buque Hespérides durante una semana tomando muestras. Y al acabar estos 2 meses nos invitaron a participar en una campaña, una expedición internacional que se montó en el año 24 a bordo de este velero, el velero Australis, y en ese caso vino Begoña Aguado conmigo y pudimos hacer diagnóstico de gripe aviar en muestras tomadas en la Antártida. Bien, resumo simplemente lo del año 24. Lo que encontramos en el año 24 fue casos esporádicos de gripe. Inicialmente, el primer caso en la base Primavera, en Argentina, que está en la península, esto es la península antártica. Arriba están las islas Shetland del Sur, que es donde están las bases españolas. El primer caso de gripe lo detectamos en colaboración con Argentina, en una de sus estaciones en la Antártida. También detectamos el primer caso de un elefante marino, un mamífero marino infectado con el virus en la Antártida. Y otros países detectaron otros casos esporádicos aquí y allí, sobre todo en escúas. Esas aves son págalos, son aves que son migratorias y pensamos que probablemente han traído el virus a la Antártida. Pero se encontraban casos puntuales. También se encontró un caso de una gaviota en las islas Shetland. Bien, la expedición internacional en la que participamos cambió un poco la forma de ver. Esto no eran casos esporádicos que habían entrado. Nosotros, en este caso, con este barco, el Australis, fuimos al Weddell Sea, al mar de Weddell, está en la parte inferior derecha de la diapositiva. Navegamos por toda esa zona, es una zona muy complicada de navegación, como os enseñaré en unos minutos. Y lo que encontramos fue realmente que el virus se había dispersado enormemente por toda esta zona. Cada punto es un animal infectado de diferentes tipos. Encontramos 7 tipos de animales infectados diferentes. Lo encontramos en pingüinos, encontramos eventos de mortalidad en algunas pingüineras, en las islas que están más al extremo de la península antártica. Heroína, ahora mostrarles algunas fotos también. Pero principalmente se encontraba en aves como escúas, ¿no? Pero encontramos que se había dispersado mucho. Eso significaba que el virus ya había entrado en el año 24. La pregunta que nos hicimos es ¿qué pasa en el año 25? ¿El virus va a seguir teniendo un impacto en la fauna? No vimos mortalidad puntual en escúas y en algunas pingüineras, pero no pudimos observar una mortalidad masiva por el momento. Entonces queríamos saber qué ocurrió en el año 25. En el año 25 tuvimos la suerte de liderar una expedición del CSIC, que llamamos CSIC UNESPA Antarctic Expedition, porque fue financiada generosamente por UNESPA, que nos dio una donación para poder alquilar este barco, este velero Australis, en el que viajamos durante 6 semanas por toda la Antártida. La expedición es un grupo pequeño de 8 investigadores, 3 miembros de la tripulación, 6 mujeres, 5 hombres, 5 instituciones diferentes de diferentes países. Y esa es la foto que tomamos en Ushuaia, al sur de Argentina, cuando partimos hacia la Antártida. Lo primero que tenemos que hacer para llegar a la Antártida es atravesar el pasaje del Drake. Son 1000 kilómetros de navegación para poder llegar al continente antártico. Esto es un vídeo de la travesía que hicimos durante 3 días y medio para poder llegar a la Antártida. Es duro porque viajar en un velero se hace duro durante tantos días. Lo que pasa es que sí nos deja claro que nos recuerda lo aislado, lo remoto que está este continente del resto del mundo. Y también ilustra que nuestra expedición tenía la intención de ser una expedición de las clásicas prácticamente, de las iniciales expediciones a la Antártida, y en un buque pequeño, en este caso íbamos con tecnología muy puntera obviamente para detectar el virus, pero tiene ese espíritu, ¿no? Bien, estuvimos por la zona del mar de Weddell, que es la zona que estuvimos en el año 24, movimos aquí. Esa es una zona complicada de navegación, hay muchísimos bloques de hielo, y los nombres de los sitios donde pasamos reflejan la complicación. Esto es el Golfo del Terror, Terror Golf. Seguimos navegando por esta zona hasta las Danger Islands, Islas del Peligro.
Aquí encontramos mucho hielo. Eso son las últimas islas al final de la península antártica, donde habíamos estudiado previamente, hemos visto mortalidad en pingüinos, Islas Heroína y Beagle. Encontramos problemas para poder pasar realmente a estas zonas. Había muchísimo hielo. Eso no es un rompehielos, eso es un pequeño velero que podemos ir 11 personas hacinados. Pero pudimos llegar allí porque íbamos empujando el hielo con paciencia y haciendo los huecos entre los canales, haciendo canales entre el hielo marino que estaba presente todavía en esta zona. Y de esta forma llegamos a una de las islas, Heroína. Os pongo como un ejemplo del trabajo que hemos hecho. Esta es una pingüinera, un sitio espectacular. Es una pequeña isla donde encontramos el virus el año anterior. En esta isla hay 1 millón de pingüinos. Es realmente complicado poder andar por esta isla. No vimos muchos efectos del virus, de la infección, lo cual es muy buena señal. Es decir, parece que estos animales, por alguna razón, son más resistentes o han adquirido inmunidad y son más resistentes, es capaz de protegernos del virus. ¿Cómo trabajamos en estas zonas? Bueno, pues trabajando, nos vestimos completamente con EPIs, con gafas, porque estamos trabajando en una zona infectada y no queremos evitar una transmisión de este virus a humanos. Estos aparatos que veis en la mano son filtros de aire que desarrollamos en el CSIC en pandemia, COVID, y pudimos demostrar que el virus se puede detectar, el virus de la gripe H5N1 podemos detectarlo también en el aire en colonias de pingüinos. Colaboramos con veterinarios patólogos de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de California, que nos ayudarán a tomar muestras de animales vivos y hacer necropsias de animales, para poder tomar muestras de diferentes animales muertos. Yo soy biólogo molecular, virólogo, yo entiendo de PCRs y de virus pequeños cuando no los veo. Animales grandes no soy tan experto y entonces nos ayudaron estos veterinarios que hicieron un trabajo excepcional. También lo que hicimos, eso fue una sugerencia del capitán del barco, que jugó un papel muy importante en la expedición que habíamos atravesando la Antártida, a lo largo de la costa, nos propuso, ¿por qué no paramos? Es normal encontrar muchas focas durmiendo encima de los hielos, descansando, entonces íbamos parando el barco, bajamos la Zodiac y lo que hacíamos era intentar tomar una muestra bien de heces o incluso poníamos la torunda en la nariz para poder sacar muestras de animales vivos. Bueno, pues muchos de esos animales que encontramos al azar por la Antártida, flotando en hielo, muchos fueron positivos para gripe aviar H5N1. ¿Qué hacemos al final de la toma de muestras? Volvemos al barco. El barco no tiene un laboratorio, es un barco muy pequeño. Lo que tenemos es un pequeño almacén donde, como podéis ver, esa máquina verde es una máquina de PCR, está junto a las patatas y a las verduras que vamos a consumir nosotros después, un robot para aislar ácidos nucleicos y un pequeño laboratorio. Conseguimos hacer experimentos aquí, montar un laboratorio en un barco tan pequeño, que eso ha sido único en la Antártida, y eso nos permitió poder tomar muestras y en 24 horas saber si ahí había virus o no había virus. Ha sido muy relevante en la expedición. También con el laboratorio pequeño montamos un laboratorio en cubierta. Aquí tenemos uno de Ángela, una de las participantes, trabajando en cubierta. Un laboratorio excepcional, único en el mundo, porque en pocos laboratorios puedes ver un iceberg pasando a tu lado mientras haces un experimento, al tiempo que navegamos. Bueno, este es el recorrido que hicimos. Islas Shetland, pasamos a la derecha a la punta de la península antártica, el mar de Weddell, pero luego bajamos más de 1000 kilómetros por toda la costa antártica, de la península antártica, y eso no lo habíamos hecho el año anterior, y tomando muestras. Llegamos hasta al sur, a la zona más al sur de la península, en Margaret Bay, es una zona maravillosa, preciosa, como veis en este vídeo, pero es una zona también muy interesante a nivel de fauna. Hemos estado en sitios como, por ejemplo, Irian Island, es una pequeña isla libre de hielo donde conviven multitud de especies animales. Es una zona de especial protección. En la Antártida hay una regulación muy importante para no molestar la fauna, para no contaminar el ambiente, etc. Pero en esta zona necesitamos un permiso especial de los comités polares para poder entrar solo con un proyecto de investigación. Esas son todas las especies que conviven en esa isla y es interesante porque hay mucha interacción entre esos animales. Hay pocas zonas libres de hielo. Todos los animales, los pingüinos, todas las aves, cormoranes, escubas, petreles, todos van a tener las crías en esa zona y hay mucha interacción entre ellos y muchas opciones de cross-contaminación o transmisión de virus entre ellos. Acabamos en la zona del sur y volvemos hacia el norte, de vuelta
al norte de la península y pasamos por un estrecho muy complicado, se llama de Gallet, es una zona que lo veis ahí, es realmente un estrecho que suele estar muy lleno de hielo, conseguimos pasar, hay pocos barcos que han conseguido pasar por esta zona, pero bueno, os da idea de la dificultad de poder navegar por todas estas tierras no inhóspitas. Realmente es todo hielo. Lo que habéis visto en las pingüineras es un muy bajo porcentaje del terreno que se queda libre de hielo cada año. Bien, estos son los resultados que hemos tenido, los resumo rápidamente. Hemos recorrido cerca de 5.000 kilómetros, hemos estado en 29 sitios diferentes en 34 días que estuvimos en la Antártida, si descuento los días de la transferencia a través del paso del Drake, tomamos más de 3.000 muestras y hicimos PCRs de más de 1.100 animales. ¿Qué hemos encontrado? Todos esos puntos rojos son lugares de la península antártica donde encontramos casos de gripe aviar H5N1. 25 de los 29 sitios muestreados son positivos, 275 animales, 13 especies diferentes. Realmente el virus se ha extendido de forma masiva por toda esta península. En esta expedición hemos descrito el 90% de todos los casos descritos en el año 25 por todos los programas polares. Es decir, ha sido súper exitosa la capacidad que hemos tenido de demostrar la presencia de este virus. Interesante es que el 50% de los animales muertos tenían el virus, es decir, que ha tenido posiblemente un impacto importante en la fauna, a veces difícil de cuantificar, y un 14% de los animales vivos tenían el virus. Es decir, el virus está transmitiéndose, sigue circulando por estos animales y sigue extendiéndose por la Antártida. Es verdad que a veces no hemos encontrado mortalidades muy altas. Algo relevante de la expedición ha sido también que ha tenido implicaciones en seguridad de investigadores y turistas. Todos los datos que obtuvimos de esta expedición los hicimos públicos, están en la página web del SCAR, que es el Scientific Committee for Antarctic Research, la organización científica de investigación en Antártida. Los hemos distribuido a todos los programas polares internacionales y también, importante, a todos los buques turísticos que operan en la Antártida. El año pasado hubo 125.000 turistas en la Antártida y hay cerca de 100 buques que operan en la zona y bajan a las pingüineras donde hemos estado nosotros. Entonces, estos datos son muy importantes a la hora de avisar a la gente, alertar a las personas que van a estar trabajando allí, bien investigadores o turistas, de que esas zonas están contaminadas y deben tener mucha precaución. De hecho, va en la línea de, por esta razón, UNESPA nos financió también. UNESPA es la unión de la Asociación de Aseguradoras Españolas y ellos tienen un compromiso con la ciencia, ayudando al CSIC en hacer investigación, pero también con la prevención de posible transmisión de infecciones. Y eso está en línea con la filosofía, digamos, que tiene UNESPA por la razón por la que nos financiaron. Bien, quedan unas preguntas por responder y con esto ya termino. Realmente lo que estamos viendo ahora mismo es que, como científico, yo estoy viendo como un experimento natural. Es decir, tenemos un continente helado, el Antártida, que está aislado del resto de los continentes del planeta, con una fauna muy única, un sitio muy especial. Hemos visto como un virus nuevo, altamente patogénico, se ha introducido en este continente y estamos siguiendo en tiempo real la evolución de este virus y qué está pasando con la fauna. ¿De dónde ha venido este virus? Bueno, podemos averiguarlo obteniendo esta secuencia de estos virus. Sabes que en el año 24 el virus que encontramos en el mar de Weddell, en la punta de la península, viene no directamente de Argentina, venía a través de South Georgia, de estas islas South Georgia, que luego pasó a la Antártida. Sabemos ahora que hay otras introducciones directas de Argentina, podemos seguir esta ruta del virus, ¿no? Por dónde viene y por dónde va. Una pregunta importante, ¿cómo se adapta el virus a diferentes especies? Es un virus aviar, pero ahí estamos viendo infecciones en focas, hay muchísima y también bastante mortalidad en focas y en elefantes marinos. Es decir, que podemos ver cómo el virus es capaz de adaptarse a diferentes especies. Y creo que eso es altamente relevante. Bueno, algunas especies muy susceptibles, como las escuas que he comentado, los págalos, que hay una mortalidad tremenda en estos animales. En cambio, los pingüinos, buenas noticias, parece ser relativamente resistentes. Hay que tener en cuenta que si hubiera un 30% o 40% de mortalidad en esta colonia donde hay 1 millón de pingüinos, hubiéramos encontrado 300.000 o 400.000 cadáveres y no los hemos encontrado. Eso son buenas noticias, pero hay que estudiar por qué esos animales son más resistentes o están protegidos del virus, ¿no? Y todo esto nos lleva de vuelta al concepto de una salud, de One Health, de una salud. Yo creo que entender cómo está comportándose el virus en este ambiente único, cómo está saltando especies, cómo se adapta a diferentes animales, mamíferos y aves,
yo creo que puede ser una información importante para entender mejor este virus y ayudar a que nosotros sepamos muy bien sobre la transmisión, ¿no? Bueno, y me gusta acabar esta presentación con esta fotografía. Cuando volvíamos de vuelta hacia España, paramos en la base española Juan Carlos I a dejar todo el equipaje que nos traía en España, todos los equipos, y nos encontramos con el Odón de Buen. Este es un barco nuevo que tiene el CSIC, es posiblemente un barco oceanográfico de los mejores a nivel tecnológico que hay en el mundo ahora mismo. Estaba en pruebas en la Antártida por primera vez que iba, y nos cruzamos con este barco por casualidad. Y refleja, me gusta poner la foto porque refleja el poderío de un programas polares con gran cantidad de financiación, barcos y personal, contrastado con nuestro pequeño proyecto, que ha tenido una financiación muy pequeña. En un pequeño velero, un grupo de personas con ganas de trabajar, hemos conseguido montar un laboratorio en un velero, en un almacén que nadie ha conseguido hacerlo, y todo esto gracias, por supuesto, a todo el entusiasmo y la profesionalidad y el bien hacer de todas las personas que participaron en este proyecto. Aquí está la lista de toda la gente que participó, el Centro de Biología Molecular del CSIC, Universidad de Sao Paulo, un centro de estudio de mamíferos marinos, Universidad de California Davis y Ocean Expeditions, que es el velero, la empresa del velero. Y, por supuesto, a UNESPA por agradecerle de nuevo la generosa aportación y al CSIC por el apoyo. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues ya pasamos a la última. Gracias. Cuando quieras, Gerardo. Con esta, ¿verdad? Sí. Va, pues otra vez un placer. Gracias por la invitación. Un placer participar en este panel. Bueno, yo no trabajo con el virus directamente en el laboratorio, ni voy a lugares remotos como Antonio, pero yo utilizo modelos matemáticos y métodos estadísticos junto con datos históricos de archivos históricos para tratar de reconstruir las curvas espaciotemporales de las pandemias y tratar de entender cómo se propagan y qué medidas funcionan y cuáles no funcionan. Entonces me voy a enfocar, bueno, soy profesor de epidemiología y bioestadística en la Universidad del Estado de Georgia y me voy a enfocar en 5 lecciones que hemos aprendido en base a lo que hemos estudiado de pandemias pasadas de influenza. Bueno, la primera lección es que las pandemias son recurrentes y en gran medida impredecibles, ¿verdad? Me pasé al siguiente. Sí. Desde finales del siglo XIX, como lo comentaba Adolfo, hemos tenido aproximadamente 5 pandemias. La pandemia de 1889, la pandemia que se conoce como la rusa, pandemia rusa, la del 18, famosa influenza española, la de 1957, la asiática, la del 68, la influenza de Hong Kong y más recientemente la influenza del 2009, influenza porcina H1N1. Y bueno, como pueden ver, no hay un patrón específico de cada cuándo van a ocurrir las pandemias, por lo tanto es importante reforzar la vigilancia epidemiológica y los sistemas de respuesta, ¿no? La segunda lección es que las desigualdades sociales, económicas y demográficas amplifican el impacto de las pandemias, ¿no? Eso lo hemos vivido recientemente con la pandemia de COVID, aunque no es un virus de influenza. En 1918 hubo una gran diversidad de mortalidad en el mundo. Tenemos que hubo mortalidad del 0.2% en Dinamarca, hasta mortalidad del 8% en algunos países como la India. Entonces hay un gran rango de mortalidad, como pueden ver. Hay algunos estudios que han mostrado que el ingreso por persona y el nivel de desarrollo son factores muy importantes en explicar esta gran variación en la mortalidad, ¿sí? Inclusive dentro de un mismo país como España, hemos encontrado que hay una gran heterogeneidad, variación en las tasas de mortalidad. Como pueden ver en estos mapas que muestran la mortalidad por ola
de la pandemia de 1918-19, las provincias de mayor intensidad mostraron mayor mortalidad, tasas de mortalidad, y esa tasa de mortalidad se puede explicar en gran medida por la densidad poblacional y también por niveles de pobreza. También el aspecto demográfico, ¿sí? La distribución por edad de la población es muy importante porque sabemos que las personas adultas mayores, como pueden ver en estos gráficos, son las que sufren típicamente más, son las de gran alto riesgo, y por lo tanto se tienen que poner medidas de control, de protección a estos grupos. También tenemos a los infantes y también en la pandemia de 1918, especialmente los adultos jóvenes también sufrieron, como pueden ver aquí, este pico en la mortalidad. Y bueno, este es un estudio en el que tuve la oportunidad de colaborar con Diego y su grupo en el CSIC. También esta mortalidad en forma de W, como pueden ver, se repite en muchas partes del mundo, incluyendo en México, en varias ciudades del centro de México, en la Ciudad de México, en la ciudad de Toluca. La tercera lección es que se presentan en muchas de las pandemias olas heraldo, es decir, olas que anuncian que algo bastante devastador viene. Olas con baja mortalidad al principio, que siguen en corto plazo olas bastante devastadoras. Como pueden ver, por aquí ven olas pequeñitas de baja mortalidad y después seguidas por olas bastante devastadoras de mortalidad. Por lo tanto, es importante tener sistemas de vigilancia continuos, reforzarlos para poder detectar la presencia de nuevos virus lo antes posible, ¿sí? También notar que hay estudios que indican que el virus de 1918, que aunque la mayor parte de la investigación se centra en las olas devastadoras del otoño e invierno de 1918-1919, hay estudios que indican que el virus también circuló en estas olas iniciales de la primavera-verano de 1918, ¿sí? Especialmente de estudios de autopsias de campamentos militares en Estados Unidos. Y bueno, en ese aspecto también Adolfo yo creo que nos puede comentar mucho al respecto. Y bueno, otro ejemplo para mostrarles que esa ola heraldo también se presentó en otros países, como en México, donde hemos estudiado mucho la pandemia de 1918. Aquí pueden ver aquí el exceso de mortalidad pequeñito, seguido por esta devastadora ola de mortalidad. La cuarta lección es que las intervenciones que se implementan de manera temprana, sostenida, pueden salvar muchas vidas, ¿sí? En 1918, las ciudades que implementaron intervenciones de manera temprana y sostenida lograron reducir la tasa de mortalidad bastante sustancialmente. Como pueden ver aquí en esta curva punteada, es la curva de mortalidad de una ciudad que pudo implementar rápidamente las medidas no farmacológicas, como el uso de mascarillas, cierre de escuelas y la prohibición de reuniones, ¿no?, de personas. Mientras que las ciudades que no lo hicieron vieron altas de mortalidad mucho mayores. Y también que es importante no relajar esas intervenciones demasiado pronto porque pueden haber rebrotes que pueden ser muy severos, ¿sí? Y finalmente la quinta lección es que es importante que las intervenciones, los planes de preparación se estén actualizando continuamente. Estos deben ser dinámicos y adaptativos. Es decir, cuando tenemos nuevos brotes, cada brote nos provee información valiosa que podemos utilizar para mejorar los planes de respuesta, ¿sí? Como pueden ver, en este ejemplo, la curva gris muestra
el impacto de una pandemia donde no se establece, no se adapta el plan de emergencia, mientras que si lo hacemos podemos reducir el impacto en términos de casos y muertes sustancialmente. De hecho, durante en la reciente pandemia de COVID, que no es influenza, del coronavirus SARS-CoV-2, los países que lograron integrar aprendizaje institucional de epidemias anteriores, como la del SARS o MERS, otros coronavirus, lograron responder más efectivamente y aminorar el impacto de la pandemia. Y bueno, este es nada más el resumen de los 5 mensajes principales. Las pandemias son recurrentes y difíciles de predecir. Es importante tener vigilancia epidemiológica para poder detectar estas mutaciones lo antes posible. Las desigualdades económicas, sociales son muy importantes. Las pandemias son temas de equidad social. Las olas heraldo ocurren y pueden ayudarnos a anticipar olas devastadoras en el futuro próximo. Las intervenciones no farmacológicas, como el uso de mascarillas, el cierre de escuelas y el manejo de las reuniones de las personas, pueden tener un impacto positivo muy importante. Y los planes de prevención tienen que actualizarse, tienen que evaluarse, no deben de quedarse guardados, ya que eso nos puede permitir responder de una mejor manera en la próxima pandemia. Muchas gracias. ¿Qué? Pues muchas gracias. Yo creo que les habrán dado muchas ideas de preguntas, de temas. Empezaré yo porque bueno, hemos aprendido que lo primero, en un mundo que es cada vez más interconectado, donde hay mayor contacto cada vez entre humanos y animales, necesitamos estar preparados para posibles nuevos epidemias, pandemias, que nos pueda afectar a la salud humana. Y quizás los ejemplos que se han visto aquí son muy claros, desde el estudio del virus y cómo ha ido transformándose el virus a ir a buscarlo a sitios remotos. La epidemia, en el caso de América del Sur, ha sido devastadora en animales. Quizá uno de los eventos pandémicos más importantes en animales, y luego cómo ha evolucionado en humanos y cómo se puede prevenir la enfermedad. Yo no me resisto a la curiosidad porque tanto Adolfo como Antonio han hecho... Adolfo hizo una cosa que es casi una arqueología, como se hace en Egipto, a ir a descubrir cuál era el virus que afectó en la gripe del 1918. Y quizá yo creo que para este público sería interesante les des por lo menos 2 pinceladas de cómo llegaste a poder hacerlo, cómo identificarlo, porque no es algo que sea así directamente. Bueno, sí, gracias. Es parecido a al Parque Jurásico, ¿no? Es un virus que estaba extinguido, pero había sitios donde podría encontrarse el material genético del virus de personas que habían muerto de gripe española, de gripe del 1918, pero que estaban enterradas en sitios remotos de baja temperatura y que habían estado congeladas desde el 1918, de tal modo que los tejidos estaban semipreservados. El virus no estaba presente en estos tejidos, pero sí su material genético, bastante degradado, pero secuenciando se pudo saber cuál es la secuencia del virus del 1918. De tal modo que, igual que en el Parque Jurásico, viendo la sangre de los mosquitos en ámbar, pudieron sacar la secuencia de dinosaurios. Y ahora se puede clonar animales, clonar virus también es posible, y eso hace que, a partir del material genético que encontramos, poder reconstruir el virus del 1918, que fue lo que hicimos pues, en el 2001 más o menos, para ver qué lecciones nos daba sobre qué tipo de virus era. ¿Era un virus de estos de alta patogenicidad como los H5?
Pues no tenían ningún motivo para pensar que pudiera ser de alta patogenicidad. El sitio de corte de furina que mencioné no lo tenía. Sin embargo, da lugar a enfermedad letal en modelos animales. Es decir, que sí, fue un virus de bastante alta patogenicidad que seguramente disminuyó su patogenicidad con el tiempo en humanos y, por tanto, ya no fue, porque empezó a circular en 1918 y siguió circulando, pero ya no causando tanta enfermedad porque ya teníamos inmunidad contra él y porque el virus cambió y dejó de ser tan virulento. Quizá adaptación a transmisión da lugar a cambios en virulencia también, porque el virus no le interesa ser virulento, lo que le interesa es poder transmitirse de persona a persona, es lo que le hace sobrevivir. Y esas son las adaptaciones que todavía desconocemos que los virus H5 o otros virus de la gripe aviar que se están circulando necesitan para poder causar una pandemia en humanos. Pero como ha habido pandemias recurrentes en humanos y la situación no ha cambiado de tal modo que no se permita ya que vuelvan estas pandemias, lo que sabemos es que va a haber una pandemia de gripe en algún momento. Si son los H5, son los H5, son los que tienen ahora más boletos. Pero eso no quiere decir que tener más boletos no quiere decir que seas tú el que ganes la lotería. A lo mejor gana la lotería un virus H8, que hay muchos menos circulando, no sabemos. Una de las cosas que cuando se analiza un virus o el efecto de una pandemia es el tiempo que transcurre entre la infección y el fallecimiento de la persona. En el caso de la gripe del 18, en algunos casos era muy rápido, era sí, un proceso de pocos días. Y en el caso de la gripe aviar, tú lo comentabas, pero Antonio, yo creo que ahí te plantea un puzzle, ¿no?, para entender, porque si las aves mueren muy rápido, ¿cómo se puede transmitir a tan larga distancia el virus? Y yo creo que ahí os llevará a hacer alguna reflexión para ver cómo se transmite, o a través de las focas, o a través de los animales que migran, de las aves que migran. No sé si ahí podéis tener alguna reflexión sobre eso. Realmente el problema es que lo desconocemos, ¿no? Porque los datos que tenemos son la observación de llegar allí y ver animales muertos o no. Obviamente, si el virus ha llegado a la Antártida, algún animal infectado y que no tenía muchos síntomas o que ha tardado un tiempo, como bien dices, hasta que ha muerto, le ha dado tiempo a llegar, ¿no? Entonces, es verdad que hemos encontrado animales asintomáticos, ¿no? Es algo que aprendimos en pandemia, ¿no? Hay personas asintomáticas danzando por la ciudad y repartiendo virus, infectando a gente, ¿no? Entonces, puede ser un animal que fuera un poco más resistente, un individuo que es capaz de volar hasta allí. También puede venir a través de focas o de elefantes marinos que también migran de estas islas. Realmente es que lo desconocemos. La impresión que tenemos es que esa mutación que comentaba Adolfo, que hace que este virus sea tan virulento, le permite que el virus infecte el cerebro, que no es un virus respiratorio o de aparato digestivo. Entonces empieza a ser un virus que es capaz de infectar otros tejidos y llegar al cerebro. Y de hecho, todas estas muestras, lo he comentado, en la Antártida nuestro objetivo era en cada animal muerto tomar una muestra de pulmón y de cerebro. Y todos los animales muertos que hemos encontrado con el virus tenían virus en cerebro. Que ya encontrar un virus H5 en cerebro te está diciendo que es este tipo de alta patogenicidad, ¿no? Entonces, pensamos, y hay algunas evidencias de ver animales con movimientos erráticos, posiblemente con afectación neuronal, que falta de movilidad, terminan muriendo, ¿no? Entonces, posiblemente, por una parte, lo que comentabas, tiene que haber un tiempo suficiente para que haya un ave migre hasta la Antártida, o más de 1000 kilómetros, pero al mismo tiempo la impresión que tenemos es que si afecta a un individuo puede ser relativamente rápido la mortalidad. Si llega al cerebro, entonces el desarrollo de la enfermedad puede ser muy rápido. Pero esta es la información que tenemos, es muy limitada. Es decir, hay muy poca gente que ha estudiado esto. Por ejemplo, en focas no sabemos el efecto, pero por ejemplo, hay focas de leopardo, que estábamos tomando una muestra encima de un hielo. Este año no había focas leopardo en la Antártida, no se veían apenas. Entonces, nuestra interpretación es que han muerto. Simplemente es que no sabemos dónde están. Focas cangrejeras, también fuimos a un lugar, el primer sitio que fuimos, Mar de Weddell, había un barco turístico que nos informó de que había visto muchas focas muertas en el hielo. Cuando llegamos, el hielo ya no estaba. Y 3 animales muertos en la playa, los 3 tenían. Y es posible que también haya matado a cientos de animales. El problema es que
no tenemos ese dato, vemos lo que vemos un animal muerto en tierra, pero en el mar no sabemos qué ocurre, ¿no? Entonces, bueno, está todo por aprender realmente, ¿no? Porque la información es limitada, pero yo pienso que una mezcla entre animales donde la enfermedad puede durar un poco más y animales muy susceptibles en que es devastador posiblemente. Quizá creación de bases de datos que permitan enlazar los registros del sur de Chile, del sur de Argentina, por ejemplo, con lo de Antártida podría dar el tipo de información que se necesitaría, ¿no? Había algunas pingüineras que se han estudiado durante los años, a través de los años, y sabemos el número de individuos que ha habido en el pasado. Ahí sí que podemos hacer una estimación. Llegamos ahora, en lugar de 100.000, vemos 20.000, pues está claro que ha ocurrido algo, ¿no? Pero ahí es muy limitada esa información. Pero, por ejemplo, en Sudamérica hubo un brote en elefantes marinos que eso sí que está cuantificado, mató a más del 90% de las crías en un año. De hecho, esa población de elefantes marinos se piensa que ha disminuido un 50% en un año. O sea, puede ser un efecto devastador. Uno de los problemas que hay para poder entender el virus de la gripe es que el virus cambia constantemente. Entonces, los virus que estamos ahora viendo cómo funcionan, dentro de 10 años son un poco distintos y a lo mejor la patología que causaba antes un animal deja de causarla o causa patología en otros animales. Entonces, es muy difícil. Es un virus que es muy cambiante, da muchas sorpresas. El que haya entrado a circular en vacas es completamente sorprendente, algo que nadie se podía imaginar. ¿Y por qué en vacas solo afecta a glándulas mamarias, mientras que en otro tipo de animales da lugar a una enfermedad letal? Es algo que desconocemos cuál puede ser la razón y no sabemos qué otras sorpresas nos puede causar el virus. Porque podemos al menos investigar las sorpresas que nos ha causado, pero las sorpresas que nos va a causar en el futuro son más difíciles de investigar. Y Gerardo nos hablaba de las olas Heraldo, de las que te alertan de que algo viene. En el caso de Madrid, la ola Heraldo fue quizá una de las más grandes de todo el periodo de la pandemia del 18 y en gran medida por eso da nombre a la pandemia el caso de Madrid. Cuando se han estudiado estas olas Heraldo se ha centrado fundamentalmente en la ola de primavera, mayo, junio del 18. Sí que ha habido estudios en tratar de encontrar algún tipo de antecedente en los años previos. Yo creo que Adolfo se acuerda de John Oxford, que hizo una propuesta de presencia del virus ya a partir de 1915. Yo no sé si esa presencia de olas anteriores y el patrón por edad de la mortalidad de esas olas anteriores afecta también a lo que ha sido el patrón de mortalidad de la gripe del 18. Me refiero, por ejemplo, al patrón de por qué no afecta a personas mayores muy mayores en ese momento. Es un gran punto. Sí existe la posibilidad de que haya habido un virus similar al de 1918 y bueno, Adolfo nos puede también decir más al respecto, que haya circulado a mediados de 1800 y que los niños en ese momento hayan sido infectados y por ello obtener una inmunidad, ¿cómo le llaman? Permanente, o muy sólida cuando son niños. Contra una variante similar. Y por lo tanto, cuando son adultos mayores, en 1918, podrían haber sido beneficiados de esa inmunidad que adquirieron cuando eran niños a un virus similar. De hecho, en algunos países o en algunas ciudades hay datos, como en la ciudad de Nueva York, donde vemos que hay una reducción en la mortalidad en los adultos mayores que no se puede explicar de otra forma, sino que este grupo de población podría haber estado beneficiado de una inmunidad cruzada. Sí, y eso estuvo muy claro en la pandemia del 2009. La pandemia del 2009 no causó tanta enfermedad severa. Ya teníamos más herramientas para investigar. En 1918 ni siquiera se sabía que existía el virus de la gripe. Se pensaba que la infección era causada por una bacteria. O sea que las herramientas que tenemos ahora, con las herramientas que tenemos ahora, pudimos ver que la pandemia del 2009
afectó mucho menos a las personas mayores porque habían estado expuestos a virus muy parecidos de los años 50 antigénicamente al virus del 2009. Y eso dio lugar a que tenían inmunidad presente todavía mucho mejor que personas que no fueran de edad mayor. Y por eso causó menos muertes que otras pandemias, seguramente, porque había mucha gente que tenía inmunidad ya contra, sobre todo la gente que es más susceptible, la gente mayor, tenía inmunidad contra virus parecidos que estaban circulando en los años 50. Si van surgiendo preguntas en el público, aquí, por favor. ¿Cómo podemos detectar un pico heraldo y luego saber, porque gripe tenemos todos los años, más o menos, cómo podemos saber que ese pico luego va a dar lugar realmente a una gripe con mucha mayor mortalidad y letalidad? Porque esos picos los tenemos cada año. ¿Cómo podemos individualizar concretamente ese que luego al cabo de 3 meses es cuando va a dar bien el bombazo, por así decirlo? Pues yo creo que ahí entender la virología, ¿no? De las características del virus que se detecta en ese momento. Por eso tener los sistemas de vigilancia continuos que estén muestreando y que estén detectando estos nuevos virus para que nos digan si hay mutaciones importantes. Pero bueno, Adolfo también creo que... Sí, la mayor parte de las veces que hay más infección severa con virus de la gripe estacional es debido a que el virus ha cambiado antigénicamente. Incluso hay veces que la vacuna no está exactamente igual que el virus que está circulando porque no ha habido tiempo de cambiarla. Y eso da lugar a dos cosas. Uno es que haya más infecciones con la misma proporción de casos severos, da lugar a más casos severos, y también más casos severos porque están menos limitados por inmunidad preexistente. Entonces, con virus estacional más o menos hay años que hay más severidad, años que hay menos severidad, y suelen tener que ver con pequeños cambios del virus o cambios que cambian la antigenicidad. El virus en sí no cambia dramáticamente. El problema con las pandemias es que es un virus ya mucho más distinto y como no está infectando a humanos y transmitiéndose en humanos, no sabemos qué características el virus va a tener de enfermedad severa o no una vez que se adapte a transmitirse en humanos. Eso es imposible de predecir. Y por eso ha habido pandemias que han dado lugar a alta severidad y pandemias que no han sido tan severas. No es una de las cosas que desconocemos y es una cosa muy importante en cuestión de prepararse contra pandemias. Cuando una pandemia empieza es muy importante saber cuál es la severidad que está causando, porque la severidad que está causando va a depender de cuánto fuertes tienen que ser las mitigaciones que tienes que poner para parar esta pandemia. Si es un virus muy virulento, tienes que tener muchas más precauciones que si es un virus, bueno, que es un virus que sí, está causando problemas, pero no va a causar tantos problemas. En 2009, la pandemia del 2009, cuando empezó, los casos que había de enfermedad severa eran conocidos por los casos que había en México y eran sobre todo casos de gente que había ido al hospital y había sido diagnosticado, de tal modo que se pensaba que el virus causaba mucha enfermedad severa, pero había muchos casos no diagnosticados que no tenían mucha enfermedad y por eso no se supo hasta un poco más tarde que el virus no causaba una enfermedad tan severa, pero al principio hubo mucho miedo porque los datos que había de mortalidad en México eran alrededor del 10%. 10% de las personas diagnosticadas se morían en el hospital y por eso hubo mucho miedo. Y por eso es muy importante al principio saber exactamente cuál es el grado de severidad que causa el virus que está causando la pandemia. Y en algunos casos de mortalidad pandémica, como es la gripe del 18, es por comportamientos también fuera de lo normal. Por ejemplo, el pico heraldo de la gripe del 18 es mayo-junio, que no es un patrón para el hemisferio norte tan común. Se sale de lo que sería el prototipo de la gripe estacional. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una para Gerardo también con respecto a los brotes que pueden
preceder a una pandemia. ¿Cuánto crees que esos brotes puedan estar ahora enmascarados porque tenemos más densidad y más transmisión? Es decir, antes podía haber a lo mejor un brote más pequeño que tarda mucho más tiempo en transmitirse que lo que se tarda ahora. Ahora mismo hay mucho más contacto entre personas, hay mucha más movilidad. ¿Cómo cambia eso con respecto a cuánto temprano puedes detectar un brote de estos heraldo, teniendo en cuenta la movilidad que tenemos ahora entre humanos y la mayor capacidad de transmisión, precisamente? Yo creo que eso es mucho en función de los sistemas de vigilancia, ¿no? De cuántas muestras estás tomando en el tiempo. Y bueno, para la respuesta va a ser muy complicado poder establecer una intervención que pueda parar la cadena de transmisión, dado que son 2 o 3 días desde el momento en que una persona adquiere el virus a que lo transmite a los casos secundarios, ¿no? Sí, quizá en el pasado era más fácil el cortar, el impedir que gente entrase en el país, ¿no? Aislar el país. Fronteras, Lo que pasó con SARS-CoV-2 es que la mayor parte de las restricciones que se impusieron de viaje fueron un poco tarde, ¿no? Que ya cuando se hicieron ya había entrado el virus en el país donde se estaban imponiendo limitaciones de viaje desde fuera. Sí, parar el virus desde la fuente ahora sí va a ser muy, muy complicado. Al menos un virus respiratorio con ese tiempo generacional tan corto de algunos días. Quizás si fuese otro tipo de virus, no sé, el ébola, que es mucho más largo, tenemos un poquito más de tiempo para responder, ¿no? No, pero en el caso de la gripe rusa fue una transmisión, una evolución bastante rápida desde Asia hacia Europa y luego hacia América, el proceso de movimiento. Y algunas de las medidas, Gerardo ha puesto una foto que es una foto de la estación de Atocha de Madrid, donde las medidas sanitarias era una mochila con fotal, fumigando el equipaje, y un médico tomando el pulso a los que iban a tomar el tren. Yo no sé el médico si sobrevivió o no el evento, pero algunas de las medidas, y hay una foto icónica que es de la Lotería de Navidad en la Puerta del Sol, con toda la Puerta del Sol llena, y se titula Esperando la suerte, justo en el pico de la gripe del 18. Le quería preguntar a Antonio, porque muchas de las cosas que ha empleado para el caso de Antártida se han desarrollado dentro de la pandemia de la COVID, dentro de salud global de la COVID. Por ejemplo, el utilizar formas de medir la presencia del virus en el aire. No hemos hablado de España, del caso de España, pero quizá, aparte de la cosa anecdótica del pavo real del Retiro, que ha aparecido hoy en prensa, sí que ha habido un impacto muy fuerte, y lo está viendo en muchos otros sitios, en Estados Unidos, en mortalidad de animales de granja, que nos va a afectar no solo desde el punto de vista epidémico, sino también probablemente desde el punto de vista económico en breve. No sé si a ver, realmente el año pasado no hubo apenas, en animales de granja no hubo en España gripe aviar. Es decir, era un país libre de gripe aviar hasta hace nada. Este año estamos teniendo algunos brotes en la región de Valladolid, por ejemplo, que hay varias granjas infectadas. En Madrid, en Valdemoro, Yeles, en Toledo. De hecho, mi preocupación es que, al margen de que haya aves migratorias que están transmitiendo este virus, tenemos un problema, en mi opinión personal, con mantener el aislamiento de las granjas. Porque claramente uno ve el mapa de las granjas que hay en Valladolid infectadas y sigue una línea clara. Es decir, eso no ha pasado de granja a granja posiblemente. Entonces yo creo que debemos retomar un poco o repensar un poco las medidas de seguridad, aunque es verdad que cuando hay una granja infectada, la primera granja posiblemente infectada se infectó por una ave migratoria que se contagiaron, ¿no? A partir de ahí se crea un radio de 10 kilómetros alrededor donde se extreman las precauciones, nadie puede entrar en esas granjas y se vigilan, ¿no? Pero aún así no está funcionando el sistema. Yo creo que debemos pensar un poco en esto, ¿no?
al margen de eso, estamos viendo muchos casos pues eso, el pago del retiro. En Madrid ha habido, bueno, en la región de Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, en Alcobendas, ha habido aves en parques que se han contagiado. Ahora están viniendo las grullas, que creo que están viniendo un poco más tarde este año, pero en Aragón se han encontrado ya 250 cadáveres en zonas humedales donde viene a pasar el invierno, ¿no? Y se estima que van a llegar de 100.000 grullas. Y está encontrando una mortalidad enorme, ¿no? Entonces, yo creo que este año estamos recibiendo, por cualquier motivo, animales migratorios, aves migratorias que vienen con más carga viral o más infectadas que el año pasado, pero además creo que debemos de reflexionar un poco de qué medidas debemos tomar para evitar contagio entre granjas, ¿no? El problema de las granjas es que, claro, ahí lo que mostraron en la pingüinera estaban hacinados, pero están en un espacio libre, ¿no? Hasta cierto punto, pero una granja avícola tienes 100.000 animales en una nave. Es decir, aquello es el paraíso de un virus, ¿no? Si yo fuera un virus, entrar ahí sería la perfección, ¿no? Están todos los animales juntos, puedo transmitirme a una velocidad del rayo. Entonces, es difícil manejar esto. La única forma de hacerlo es sacrificando animales o vacunando si pensamos que puede estar expuestos, ¿no? Pero sí, yo creo que en España está empezando en muchos casos y hay que vigilarlo, claramente. Muchas gracias por las exposiciones interesantísimas. A mí lo que me preocupa, o sea, es, claro, estamos en manos de nuestros políticos. O sea, nuestros políticos que se han mostrado que muchos son ineptos. O sea, que puede haber una gran investigación, grandes investigadores, pero luego tenemos unos políticos a veces súper ineptos, negacionistas, que de ellos depende el dinero que se recibe para hacer investigación. O sea, que si sabemos que falta dinero, pero aparte, además, influye el tipo de políticos que tienes. Entonces, a mí eso me preocupa muchísimo. O sea, que puede haber gente muy importante investigando y luego no haya dinero para continuar o para aplicar, para tener esa vigilancia que explicaban, para que no pueda llegar esas pandemias a ser tan virulentas, el estar vigilantes, controlando, pero eso al final depende de nuestros políticos, de lo que inviertan, de lo negacionistas que sean o no, de lo que aprueben. No sé cómo podemos solucionar eso. Y es muy difícil de solucionar. Y el problema no solo son nuestros políticos, el problema es que es un problema global, es un problema internacional. Si quieres parar una pandemia de virus de la gripe, puede empezar en Camboya, puede empezar en España, puede empezar en Estados Unidos, puede empezar en China. Y se necesita cooperación internacional para poder hacer la vigilancia que es requerida para ver qué virus están circulando en animales domésticos y tomar medidas para que no entren en animales domésticos. No, es una cosa internacional. O sea, que el problema que tú dices, que es un problema todavía mucho mayor, porque ponerse de acuerdo todos los países del mundo para tener una política de mitigación de posible comienzo de una pandemia de gripe es prácticamente imposible. Bueno, no es que sea prácticamente imposible, es imposible. Y también se agrava si el señor Trump se sale de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual a partir de ese momento no tiene obligación ninguna de reportar a la OMS, declarar los casos. Con lo cual ahora tenemos, aparte del problema que puede ocurrir en cualquier país, un país que ya dejamos de controlar. No sabemos qué está ocurriendo ahí. Y es endémico, ¿no? No, yo hubiese pensado que con COVID, cuando vino, que hubiese habido más cooperación internacional. Había un enemigo común, SARS-CoV-2, enemigo para todo el mundo. Lo normal es que todo el mundo se hubiese puesto de acuerdo para hacer frente al enemigo común. Y sin embargo, eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que cada país se echaba la culpa al otro país y tomaba medidas personales en su país que pensaban que eran las que podían funcionar mejor, en lugar de haber cooperación internacional. Si una pandemia no fue capaz de unirnos internacionalmente contra un enemigo común, es muy difícil que en ausencia de una pandemia nos poner de acuerdo para poder evitar una pandemia. Bueno, esa es una de las lecciones que debíamos haber aprendido, ¿no? Ya. Pero ahora, por ejemplo, por poner otro ejemplo,
el virus de la viruela del mono, que tuvimos un brote, bueno, empezó en los primeros países en España, se extendió a 100 países. Bueno, es un virus relativamente atenuado que, bueno, lo hemos controlado. Pensamos que no es un problema. La realidad es que en África está apareciendo una variante que es mucho más virulenta, que ya está circulando en humanos y ya se ha adaptado a humanos. Ya no es el caso de que, no nos estamos preguntando en gripe, ¿cuándo se adaptará a humanos? No, ya está adaptado a humanos, está transmitiéndose por África. Y a mí me sorprende personalmente que aún no haya salido de allí. Empieza, de hecho, un par de casos en España relativamente hace poco, ¿no? Pero ahí sí que tendríamos que tener un plan común de todos los países, de decir, bueno, es que ahí tenemos una bomba de relojería que va a saltarnos, ¿no? Y llama la atención que no hayamos aprendido, ¿no?, esta lección de decir, bueno, ya nos ha ocurrido, vamos ahora a cooperar y en este caso, como en gripe y en otros, trabajar juntos, ¿no? En ese caso con transmisión intrafamiliar y de transmisión, vamos. Sí, en el caso del virus de la viruela del mono, antes se restringió a un grupo de población muy concreto, ¿no?, de hombres que tienen sexo con hombres, sí. Que eso es lo que, bueno, hemos pensado, bueno, es un problema de esa comunidad pequeña que se ha resuelto, se ha erradicado de ahí, bueno, no del todo, pero más o menos. Pero este virus que viene, la transmisión es mucho más abierta, es decir, de hecho, no hay transmisión sexual, hay muchos niños infectados. Hay muchos niños infectados. No es transmisión sexual ya, es una transmisión de contacto, por aire y contacto, etcétera. Es decir, que estamos hablando de otro virus, otra historia, ¿no?, a la hora de controlarlo. De todas maneras, por dar solo una pincelada positiva, dentro de la pandemia de la COVID también han surgido colaboraciones en múltiples áreas. Por ejemplo, en gripe sí. hay plataformas como puede ser Digiflu, que vigila o monitoriza todo lo que es las migraciones de aves, y eso se puede cruzar con datos de virología, se puede cruzar con datos de población. Y esa comunicación entre mundos académicos tan diversos pues permite tener herramientas que antes no se hacían en los nichos concretos de cada laboratorio, cada grupo, y que ahora pues se ha expandido a más. No, pero hay cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, como por una pandemia de gripe sabemos qué vacunas tenemos que hacer. Tenemos que empezarlas a hacer con el nuevo virus pandémico, pero lo sabemos. Es decir, debemos tener vacunas antes de lo que ocurrió con COVID-19 disponibles. Ahora, queda un cierto tiempo y tenemos antivirales también. Los antivirales funcionan bastante bien como profilácticos, ¿no? Funcionan muy bien una vez que tienes síntomas, pero si los tomas con anterioridad, también te protegen por infección. Es decir, hay más formas de mitigar. Ahora, es cómo conseguir la cantidad de vacuna y la cantidad de antivirales que necesitamos para poder parar el virus, sobre todo en la primera ola. En la segunda ola yo creo que ya habría suficiente vacuna y habría suficientes antivirales para poderlo frenar. Pero es la primera ola la que es que da más miedo, dependiendo de cuánto de enfermedad severa cause. Pero sí, tenemos vacunas, tenemos antivirales. Eso no lo teníamos con SARS-CoV-2. Claro. Normalmente es que como lo graban, Hola a todos. Me ha gustado mucho vuestra charla. Veo que vuestro trabajo lo sentís, os gusta. No es solamente trabajar por trabajar. Esto se nota, se transmite. Y mi pregunta es la siguiente. Yo creo que en los laboratorios se pueden crear virus sintéticos, ¿vale? Generalmente yo creo, como somos el ser humano, más bien para perjudicar que para beneficiar. Entonces, en un caso que se pudiera hacer un virus sintético y se propagase a la humanidad, mi pregunta es, ¿vosotros podríais distinguir un virus que se forma natural de un virus que se forma en laboratorio? ¿Lo podríais distinguir? Es una buena pregunta y, por desgracia, depende. Hay casos en que se podrían distinguir muy fácilmente y hay casos en los que sería mucho más difícil de distinguir. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que si cambias el virus dramáticamente de tal modo que tiene algo en su secuencia genética que no tiene sentido evolutivo,
que solo ha podido ser causado por ingeniería genética, entonces se vería inmediatamente. Pero si tiene cambios pequeños que pueden haber sido evolucionados en la naturaleza y que de algún modo el científico que ha hecho eso ha sido capaz de hacer algo que también la naturaleza puede hacer, en ese caso es mucho más difícil de hacer. Y eso es por lo que cuesta tanto decir con toda seguridad si el virus SARS-CoV-2 pudo venir o no pudo venir de un laboratorio. Eso, con toda la evidencia que existe, no es suficiente como para poder decir que vino de la naturaleza sin pasar por un laboratorio, o si pasó por un laboratorio y en el laboratorio fue adaptado o no fue adaptado para que pueda transmitirse en humanos. Lo que sí que puedo decir es que no sabemos cómo adaptar un virus para que se transmita en humanos. Si el SARS-CoV-2 saltó de un laboratorio, eso fue por casualidad, porque no es tan fácil adaptar un virus a transmisión en humanos, porque no hay ningún sistema biológico en un laboratorio que pueda adaptar un virus a transmisión en humanos, a no ser que lo empieces a poner en humanos y sacarlo de humanos a otro humano, de otro humano, hasta que se empiece a transmitir. En sistemas de tejidos celulares, transmisión no es lo mismo que infección. Entonces es difícil que haya venido a un laboratorio, pero como ya te digo, en algunos casos podría saber si tiene algo fundamentalmente distinto genéticamente que no ha podido ser adquirido por evolución natural, pero en otros casos podría ser indistinguible. Pues muy bien, pues muchas gracias. Espero que les hayamos tranquilizado con la gripe aviar y cuando oigan las noticias del pavo, pues entiendan que sí, que es un problema en general, que hay que estar alerta, que es un problema grave para la fauna avícola fundamentalmente, pero también para mamíferos extendiéndose en el caso de Estados Unidos. Y si les ha tranquilizado la gripe aviar, el próximo día tenemos mosquitos, que será el día 19. Van a tener el placer de tener a Margarita del Val, que la han conocido durante la pandemia como moderadora. Yo no podré estar esa vez. Y tendremos también a 3 figuras que nos vendrán a hablar de fiebre del Nilo, de malaria, de dengue. Y yo creo que también les interesará mucho para conocer por qué nos debe preocupar que haya cada vez más mosquitos y de diferentes variedades en España. Pues muchas gracias por venir.